Ave María Purísima. El ángel del Señor anunció a María: He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesús, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Un saludo, un abrazo en este último día del mes de agosto. Celebramos litúrgicamente la fiesta de San Ramón Nonato. Ahora les digo una cosa, pero también a nivel país celebramos hoy el Día de las Personas Negras y de la cultura afrocostarricense. Oramos por especialmente la diócesis de Limón, porque sabemos que las personas negras y sobre todo esta cultura afro está concentrada un poco allá, por la diócesis de Limón, por Monseñor Javier Román, su obispo, por los sacerdotes, por esa bella tierra tan estigmatizada y tan abandonada también por muchas políticas. Le pedimos al Señor entonces por los hermanos y las hermanas negras, las personas negras. Vamos a reconocer a los necesitados de la misericordia del Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Les decía al inicio que estamos celebrando la fiesta, la memoria de San Ramón Nonnato. Ustedes dirán: padre, pero yo reviso, como me dijo Pedro ahora, yo reviso la misa cada día y no apareces. Para la Vaticano II, que se hizo la reforma litúrgica, fue necesario sacar del listado de los santos que se celebraban muchísimos santos, porque resultaba ser que el año litúrgico al fin se pasaba de celebrar un santo y celebrar otro santo y otro santo, y al final no se disfrutaba, digámoslo, como la vivencia del tiempo ordinario, sino que pasábamos de celebridad en celebridad. Por eso es que se tuvieron que sacar algunos santos. ¿Y cuáles sacaron? Aquellos que, a pesar de estar en la devoción del pueblo, había pocos datos históricos sobre ellos. 2 de ellos, sacrificados del calendario litúrgico, fueron San Jorge y San Ramón Nonnato, que entonces se sacó del calendario litúrgico. Sin embargo, el pueblo, pues, tenemos toda una comunidad dedicada a San Ramón en Alajuela, y y aquí, ¿verdad?, en Costa Rica, a nivel del mundo, muchísimos lugares dedicados también. San Ramón de Tres Ríos, por ejemplo. Entonces, digamos algunos datos, yo con muchísimo cariño, porque es el patrono de la parroquia de origen mía, donde yo, hice mi experiencia de fe después de venir desde Cañas hasta San José. Primero el nombre, ahora Rosario leía y se queda un poco trabada, porque qué raro, ¿verdad? Nonnato. Nonnato significa el que no nació. Entonces, alguien dirá: bueno, padre, ¿pero nació o no nació? Bueno, se le llama nonnato a los niños que no nacen por parto natural, sino por cesárea, y es lo que sucedió en él. Aunque es del año 1204, la mamá murió en el parto, y antes de que él naciera de forma natural,
tuvieron que abrir el vientre a su madre y lo sacaron, por eso no nació nonato. Este niño, bueno, creció y ingresó a la orden de Nuestra Señora de las Mercedes, fundada por San Pedro Nolasco, que se dedicaba sobre todo a los encarcelados, a los cautivos. Recuerden que estamos en el año 1200 y empieza el tiempo de las cruzadas, está en su apogeo los maometanos, ¿verdad? Los moros. Entonces lo mandan a África a rescatar a esclavos cristianos. ¿Cómo se rescataban? Se peleaban, ¿verdad?, con los maometanos, ¿no? Se les pagaba, entonces la orden recogía dinero y pagaban para que liberaran a los cristianos. Así liberaron a muchos hasta que se quedó sin dinero. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un trueque. Él se entregó para que liberaran a un cristiano y él se quedó como un esclavo hasta que pues de su orden pudieran enviar para seguir rescatando. Aprovechó su esclavitud para predicar de Cristo. Pongo esta foto porque se acostumbra a decir que tanto predicaba de Cristo y que eso no es posible dentro de la religión de Mahoma, que le pusieron un candado en la boca, vivo, entonces para que no predicara sobre Jesucristo. Y bueno, al final San Pedro Nolasco envió dinero, nos cuenta la historia, y él siguió liberando esclavos hasta que tuvieron que venir unos compañeros y sacarlo. Eso llegó a oídos del Papa y lo nombró cardenal. Él no quiso aceptar nunca ese título y camino a Roma falleció con 36 años apenas de unas fiebres, entonces falleció. Se le invoca como patrono de las parturientas, en torno a todo lo que tiene que ver con el embarazo, a los que están pidiendo hijos, junto ahora a Santa Yana Vareta Molla, que hemos conversado un día sobre ella aquí también. San Ramón Nonato, pido mucho por mi parroquia en Sabanilla y también por todas las personas que tienen alguna situación en su embarazo, dificultad o que no pueden concebir, etcétera. Entonces invocamos la intercesión de San Ramón Nonato. Bien, con la palabra de Dios yo pensé dos cosas. Una de la primera lectura que acabamos de escuchar de San Pablo a los Corintios. Literalmente dice Pablo: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Así tal cual. Está hablando a los Corintios y le dice: yo ante ustedes me presenté, ¿verdad?, débil y temblando de miedo. Fíjense que podría uno toparse con el texto y uno pensar que está hablando de emociones. Miedo es una emoción, pero no tanto está haciendo, esto lo sabemos por el contexto histórico, no tanto está haciendo una alusión a las emociones, sino es a la existencia. No está con miedo emocional o débil emocionalmente, sino con miedo y debilidad existencial. ¿Por qué? Porque viene de un tremendo fracaso. Un fracaso que en la vida de Pablo hablan los biblistas, casi que le llaman la segunda conversión de Pablo. Aquella conversión del encuentro con Jesús, sí, y dentro de su proceso, el fracaso en Atenas. Aquel episodio que escuchamos en los Corintios, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo que se da una predicación de lujo, con argumentación filosófica, con los elementos de la naturaleza, con los elementos, casi que hubiera estado Videobim, pero no existía en ese momento. Una predicación excelente. Y cuando, después de llevar a todos los atenienses que estaban allí escuchándolo con gusto por la elocuencia y la sabiduría de las palabras que efectivamente estaba teniendo Pablo, menciona a Cristo crucificado y a Cristo muerto y se viene abajo su discurso y dice: otro día te escucharemos. Y lo dejan solo en aquella plaza donde hablaban los filósofos más renombrados del momento en Atenas. Fracaso. Fíjense que la vida nace, o ¿cómo lo digo? El fracaso es propio de la vida. Las cosas más esenciales, todo lo que tiene que ser aprendido, se nace en el contexto del fracaso. Un bebé habla fracasando. Un bebé controla sus esfínteres fracasando.
Un niño que está creciendo aprende a caminar fracasando. Usted aprendió a andar en bicicleta. ¿Cómo aprendió? Fracasando. El fracaso es parte de la vida. Imagínense que un bebé empezara a intentar caminar y entonces hace el primer paso y se cae y dice, no, ya no caminaría. Porque el fracaso es parte de la vida. Y eso de verdad no lo podemos olvidar. Parece que de pronto a nosotros se nos olvida. Ciertamente hay momentos de la vida donde el fracaso es sumamente doloroso y sumamente perjudicial en el sentido en que afecta muchas cosas. Y que de pronto en ese contexto es muy difícil de reponerse del fracaso. Padre, es diferente que yo ande en bicicleta, me caiga y que luego lo vuelva a intentar a levantarme, como por ejemplo alguien en este contexto de COVID que estamos viviendo, su empresa ha fracasado, ha quebrado. ¿Cuántas hemos escuchado? Bueno, yo al menos una gran cantidad. O personas que a nivel emocional también han fracasado, es diferente. O sea, yo entiendo que es diferente levantarse del fracaso emocional, económico, pero el fracaso es parte de la vida. No se puede negar que es parte de la vida y que aunque no todos estamos llamados a fracasar de la misma manera, no nos vamos a librar del fracaso. Y uno de los fracasos más mal llevados es el fracaso espiritual. La gran cantidad de personas espiritualmente intentan, bueno, ahora voy a rezar laudes todos los días. Y lo hacen 2 días y ya lo fracasa y de pronto ya el intento está allí. ¿Cuántas personas del sacramento de la confesión se han alejado tantísimo? Porque lo que han confesado han fracasado, el fracaso es parte. La naturaleza, repito, a nosotros nos enseña. Hace unos años me encontré yo esta foto de este árbol que se cayó, no la encontré en buena resolución y la mejor era con esta frase, pero no importa. Este árbol que se había caído, pero no se había rendido, ahí caído sus ramas siguieron creciendo, ¿verdad? Es una forma de decir del fracaso. Una foto que había ganado un premio es esta, me parece que del muro de algún campo de concentración, donde había un pared de fusilamiento. El fotógrafo encontró, hasta parece montada, esta foto dentro de una bala. La humedad había hecho crecer algún pájaro o algo habían puesto y ahí nació una flor. No se rinden. Esta me gusta, la naturaleza, como una piedra, una roca, algo tan seco como una roca. En la punta de esa roca un árbol crece, porque no se rinde esa semilla. No se rinde. Entonces el fracaso. Y el fracaso que le enseñó a Pablo, este fracaso le enseñó varias cosas, pero en lo que acabamos de escuchar, le enseñó que lo principal de todo discurso es Jesucristo muerto y resucitado. No hay, después del discurso en Atenas, no hay ninguna predicación donde Pablo ponga de último a Cristo crucificado, lo pone de primero, aprendió. Que aunque pueda tener a los atenienses, haberlos escuchado, por eso ahora le dice a los corintios, yo no vine a hablarles con sabiduría del mundo, porque ya lo había hecho en Atenas y había fracasado. Ahora entendió que en su vida lo principal es Cristo muerto y resucitado. Interesante, yo pienso en las relaciones interpersonales, donde pueden haber buenas relaciones interpersonales, pero si no mencionamos a Cristo muerto y resucitado, esas relaciones serán un fracaso. Como Pablo en Atenas, que lo puso de último. Todo está bien hasta que no hablemos de Cristo muerto y resucitado. Lo segundo que descubrió Pablo es del poder del Espíritu Santo. Dice, ya no voy a hablar con elocuencias de palabras, sino por medio del Espíritu y del poder de Dios. Yo puedo dar fe de esto. Yo puedo hacer estas presentaciones que estoy intentando hacer ahora mientras se pueda alcanzar con el tiempo. Yo puedo podemos poner una canción, todo eso, pero el único que puede llegar hasta el corazón de quien escucha, ya sea que esté presente aquí o a través de las redes, es el Espíritu Santo. Es lo único. No hay sabiduría. Aquel padrecito contaba que un señor se confesó después de una predicación. El padre predicó elocuentemente y después de la predicación se acercó el señor y le dice, padre, disculpe, yo tengo 50 años de no confesarme, ¿usted me confesaría? Cuenta el padre que lo confesó.
Y terminaba un poquito lleno de orgullo por dentro. Pues, imagínense una predicación y que alguien de 50 años no se confiese para un sacerdote, pues es como haber pescado el pez gordo, ¿verdad? Y entonces el padre dice, él que un poco lleno de soberbia, le preguntó, disculpa, dice, me ha llamado la atención de la predicación que escuchaste, ¿qué te llamó la atención? Para yo poder repetirlo, ya vi que es efectivo. Dice, parece que me llamó la atención una palabra que usted dijo, Nabucodonosor. Eso me llamó la atención. Y cuando el padre cuenta, dice, yo dije tantas cosas, hablé de la misericordia, hablé del amor de Dios, del perdón, y lo que el Espíritu Santo utilizó fue escuchar la frase Nabucodonosor. Es el poder del Espíritu Santo. Uno se preocupa, claro que prepara, no es que yo vengo aquí y digo, bueno, Espíritu Santo, habla de lo que voy a decir, no, claro que uno pone de parte de uno. Pero ¿qué dice Pablo? Lean el texto de hoy, porque entonces dice, para que al final el Espíritu y Dios no nos defrauden. A mí se me ocurrió poner esta silla. Me senté, estábamos en una casa de playa con una familia, y me senté en la silla, imaginen qué le pasó a la silla. Se quebró. Bueno, la quebré. Y de ahí en adelante, cada vez que veo una silla de esas, no me siento ahí. En los casos donde necesariamente tengo que sentarme, pongo una silla sobre la otra y la mido bien para ver si me aguanta o no me aguanta. Pero, ¿por qué? Porque fracasé con esa silla. Entonces, no es que ahora desconfío de todas las sillas. Padre, es que en toda hora desconfío de todos los hombres porque yo fracasé en mi relación emocional, ahora ya yo desconfío de todos. No hablo de la desconfianza, hablo más bien de la sabiduría. Has ganado una sabiduría de que sabes de que no puedes poner toda tu confianza en X o Y o Z cosa, toda tu felicidad en esto o lo otro, porque eso no va a aguantar. Y esa es la otra cosa que aprendió Pablo. Pablo dijo, ya aprendió. Va a hacer su mejor esfuerzo, pero no va a poner su esperanza en la elocuencia de su sabiduría, de su griego, de su argumentación. La otra cosa que quería decir es, para terminar, del Evangelio de hoy, tan bonito. Pasamos de Mateo a Lucas, ya no vamos a seguir leyendo a Mateo, ahora vamos a brincar a Lucas. Hoy es el primer texto que leemos. Y del mensaje que Jesús dice que leyó de Isaías, yo quiero resaltar, porque es un texto muy cortito y las dos veces habla de liberación. Dice, he venido para anunciar la liberación de los cautivos y para dar libertad a los oprimidos. Hoy en la mañana pasaba una fotografía igual, está un poco pixeleada. Miren que hablamos de libertad. Parece que el mensaje de Cristo, la libertad, es importante. Este hombre que está aquí en la celda, está con un mazo y hace un hueco. Usted lo ve y dice, ¿qué va a hacer? Va a huir, se va a fugar, va a salir de esa celda, de esa cárcel. Pero la parte de abajo... lo que puso fue un aire acondicionado, ¿verdad? Entonces dice, la mayoría de la gente no lucha por su libertad, sino por una cárcel más cómoda. Yo sí creo eso. Cristo no vino para que fuéramos buenos. Yo conozco ateos que son muy buenos. Cristo vino para que fuéramos libres. Y pienso que parte de lo que nosotros tenemos que aventurarnos es entender que no podemos decorar nuestras celdas. Esa no es la libertad que Cristo quiere para nosotros. La libertad que Cristo quiere para nosotros es que nosotros estemos fuera de allí. Ya han visto esta imagen porque me gusta. Esta jaula que el pajarito está adentro, la puerta está abierta y el pájaro sigue adentro. A mí me gusta mucho decir de aquel joven, el joven del hijo pródigo en el chiquero con los cerdos. Él dijo, me levantaré, iré donde mi padre. No dice, voy a decorar este chiquero, voy a poner unas cortinitas aquí, voy a poner este mueble por acá, voy a comprar un desodorante ambiental para este chiquero para que no huela tan feo. La solución no es estar más cómodo en la celda, porque la solución es Cristo, sino que la solución es salir de allí. Termino. Dice, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. ¿Quiénes? Todos. Estaban en la sinagoga y lo escucharon. ¿Quiénes se admiraron? Todos. Sigue Jesús hablando y entonces dice,
pone el ejemplo de Sarepta, pone el ejemplo de Naamán el sirio, y lo que oyeron ya no les gustó, y dice el texto, al oír esto, todos que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y quisieron agarrarlo para tirarlo de la peña. ¿Quiénes se admiraban y aprobaban? Todos. ¿Quiénes se llenaron de la ira? Todos. Fíjense que hay que aprovechar cuando hay aprobación y admiración. Es un motor para el alma. Qué bonito es cuando tú haces el mejor esfuerzo y ese mejor esfuerzo te lo reconocen. Pero no puede estar basado nuestro esfuerzo en la aprobación o no. Imagínense que Cristo pasó, su vida era así, su vida al final terminó de lo mismo, de viva Hosana al Hijo de David, a crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Verdad? Cuando usted y su vida emocional es el centro de su vida espiritual, no va a tener una vida consistente, porque si no irá de acuerdo a lo que las cosas y las emociones le vayan produciendo. Y entonces hoy me levanté y mi esposo tuvimos una discusión, entonces espiritualmente estoy caído. No, emocionalmente tal vez estés muy golpeado, pero espiritualmente te tienes que sostener. Es que hoy, hoy sí pequé, me devolví porque yo ya había renunciado a este pecado y hoy, bueno, emocionalmente te sientes mal, pero espiritualmente tienes que sostenerte. Jesús nos enseña. Uno no puede ir de aprobación en aprobación y de desaprobación en desaprobación. Que hoy, entonces, mi jefe no reconoció este esfuerzo que hice, mi hijo, mi mamá, mi profesor. Claro que emocionalmente golpea, pero espiritualmente nuestra vida no puede. Tiene que crecer, tiene que madurar para poder salir adelante. Bueno, mucha palabra de Dios y muchas enseñanzas. Yo les invito a que podamos centrar nuestra mirada en Cristo crucificado y por el poder del Espíritu Santo, y por el otro lado que tengamos cuidado con esas emociones que nos llevan y nos traen, en las cuales nosotros apoyamos muchas veces nuestra vida espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.